Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que hay algún vídeo nuevo. ¿Lenguajes de programación? Los lenguajes de programación consisten en una gramática, un léxico y una sintaxis definida para la generación de código que puede ser ejecutado por una computadora. No son comparables con los lenguajes humanos. Los de programación son independientes del contexto y los otros son dependientes. Evolución de los lenguajes. Primero, código máquina, instrucciones del procesador de la computadora. Después vinieron los ensambladores, que eran códigos mnemotécnicos semejantes al código máquina, pero más evolucionados. Después llegaron los lenguajes de tercera generación, que están más próximos al lenguaje humano y con características mejoradas. Son estructurados, modulares, con operativas implícitas, etc. Pueden ser imperativo, se dan órdenes con el lenguaje, en este caso podrían ser programación funcional, programación procedural, programación orientada a objetos, o declarativo. Con ello se define el objetivo que se busca lograr. El tipado puede ser estático. El contenedor de un dato, es decir, el nombre que se le va a dar para manejar ese dato, almacena siempre un tipo de dato. Cuando es dinámico, puede almacenar cualquier tipo de dato. Es decir, en el tipado dinámico, el contenedor, el nombre, la variable o constante, puede almacenar un dato de un tipo y luego puede almacenar un dato de otro tipo. Por ejemplo, inicialmente puede almacenar un número y después almacenar una cadena de texto. En el tipado estático, si inicialmente se define que va a almacenar una cadena de texto, solo almacenará cadenas de texto, aunque estas cadenas cambien. La ejecución del código puede ser compilado y enlazado. Se genera código máquina y se enlaza dentro de un ejecutable. Detectan muchos errores. Son de tipado estático. Cada ejecutable lo es para un sistema operativo y computadora o tipo de computadora. Interpretado. El lenguaje se procesa directamente por un ejecutable que lo interpreta. Se detectan pocos errores. Suelen ser de tipado dinámico. El ejecutable intérprete puede ser multisistema. Ejecución de máquina virtual. Se genera código virtual que es ejecutado por la máquina virtual. Se detectan muchos errores. Son de tipado estático y el ejecutable máquina virtual puede ser multisistema. ¿Qué lenguaje de programación es mejor? Depende del caso. El lenguaje interpretado es más rápido crear un ejecutable, pero va a tener más errores. Con el tipado estático, la programación es más lenta, pero tiene menos errores. Los lenguajes declarativos no suelen ser de uso general, son lenguajes para casos de uso especiales. Los lenguajes funcionales son complejos, usan mucho la recursividad. Los lenguajes procedurales son rápidos de programar, pueden generar código difícil de reutilizar debido a los elementos globales y a las interdependencias que tengan. Los lenguajes orientados a objeto son difíciles de aprender, son lentos de programar, pero generan código modular reutilizable. Respecto a los lenguajes genéricos, hay pocos que sean multiplataforma y multitecnología, como sería la consola texto, el escritorio gráfico, la tecnología web y la tecnología de los smartphones. Respecto a los lenguajes especializados, son cómodos de usar, pero se quedan obsoletos a menudo. ¿Qué elementos se necesitan para crear una aplicación? El lenguaje de programación es solo un elemento a tener en cuenta. El entorno de desarrollo, IDE, incrementa la productividad mucho. El sistema de detección de errores de escritura del código, el analizador sintáctico, cuanto antes detecte errores, mejor. Los sistemas de depuración de errores, los debugger o debugger, incrementan la productividad enormemente. Es un aspecto fundamental. Las utilidades de documentación del código ayudan a entenderlo. Los sistemas de control de versiones facilitan los cambios. Los sistemas de control de configuración de los proyectos son fundamentales para reconstruir las aplicaciones con éxito. Los escenarios de desarrollo, pruebas y explotación, etc., son vitales.
Un lenguaje de programación que no esté acompañado por los demás elementos no será el mejor para el desarrollo. Se generarán retrasos y tendrá errores sin corregir. Un lenguaje de programación dependiente de un sistema operativo y computadora, es decir, que no sea multiplataforma, forzará a realizar desarrollos para adaptarlos, lo que causará trabajos y problemas adicionales. Un lenguaje de programación especializado en una tecnología dificultará migrar la aplicación a otras, por ejemplo, de tecnología web a la tecnología de los smartphones. Un lenguaje que tenga muy poca interacción con el código ya existente, en librerías, servidores, conexiones, etc., no se puede considerar de uso genérico, pues tiene limitadas sus capacidades. ¿Qué lenguajes de programación elegir? El lenguaje de programación más utilizado también es el que tiene mayor número de programadores, más soporte ante problemas, más código que reutilizar, más herramientas de productividad, más capacidad de desarrollo generalista, multiplataforma y multitecnología, mejor integración con código ya existente. El índice TIOBE ofrece información al respecto. Python actualmente es el lenguaje de programación más utilizado, con un 16,33%. Le sigue C, que tiene un 16,26%, y C++, que tiene un 12,91%. Java tiene un 12,21% y C# un 5,73%. Y hay otros lenguajes que no aparecen aquí. Los lenguajes de máquina virtual son multiplataforma y multitecnología. Dentro de ellos se encuentran Java y C#. También lo son muchos de los lenguajes interpretados, como Python, PHP, JavaScript y TypeScript. Respecto a la plataforma Android, Java se puede utilizar con ella, C# y Python no. Hay lenguajes interpretados en los navegadores web. Utilizan JavaScript o TypeScript. Y los hay que han sido creados inicialmente para el desarrollo de aplicaciones web, como PHP. Hay lenguajes compilados de fundación, que se llevan usando desde hace mucho tiempo. Se siguen usando porque su código sigue siendo funcional y rápido. Se hacen esfuerzos para mantener el código y migrarlo a otras plataformas y tecnologías, tal es el caso de C y C++. Hay lenguajes que son más proclives a errores por parte de los programadores que otros. Son famosos por ello el C, el C++ y JavaScript. Hay lenguajes que no contemplan aspectos de programación en su gramática y requieren librerías externas. Por ejemplo, el soporte a la programación multihilo. Java y C# sí lo contemplan. Hay lenguajes de programación que no trabajan bien con ciertos juegos de caracteres. Esto genera muchos problemas. Hoy en día se puede decir que UTF-8 es imprescindible por sus características para la internacionalización. La secuencia histórica de los juegos de caracteres comenzaría con el formato EBCDIC y el formato ASCII o ASCII, que solo incluían letras anglosajonas. Luego surgió ASCII con páginas de códigos, lo que permitía caracteres de otros países. Por ejemplo, en España se podía utilizar ya la ñ, la diéresis y las vocales acentuadas. Y lo mismo ocurría con otros países como Francia. Después llega el juego de caracteres Unicode, que permitía 32.000 caracteres. Posteriormente surgen nuevas versiones de Unicode y actualmente se trabaja con UTF-8 y UTF-16, que es Unicode Transform Format, un formato de transformación de Unicode. Hay lenguajes que son de uso específico para el manejo de bases de datos relacionales, tal es el SQL, y es necesario que puedan trabajar junto con los lenguajes de propósito general, como son Java y C# y otros. Hay lenguajes que capturan excepciones, lo que permite otra forma de gestión de errores nueva. Hay lenguajes de programación que tienen frameworks de desarrollo especializados. Lo positivo de esto es que facilitan el trabajo. Lo negativo es que si son muchos se genera confusión sobre cuál elegir y algunos son descontinuados. Además, son difíciles de aprender. Hay lenguajes de programación que ofrecen mucho código libre, open source, para su adaptación para crear nuevas aplicaciones. Por ejemplo, PHP con WordPress o Joomla o con Dolivar. Lo positivo, reduce mucho el tiempo y el esfuerzo de desarrollo. Lo negativo, hay que aprender el modo en el que se deben modificar. Ciertos tipos de aplicaciones, por ejemplo las aplicaciones web, requieren más de un lenguaje. Por ejemplo, en el caso de usar Java o usar C# o usar Python o usar PHP,
Se requiere también usar JavaScript y se requiere usar SQL. Ciertos tipos de aplicaciones permiten independencia del lenguaje de sus componentes. Por ejemplo, usando librerías dinámicas o servicios web de tipo RESTful, con sockets, etc. O utilizando puentes entre lenguajes. Muchos lenguajes de programación dependen de licencias de grandes empresas, como Microsoft o Adobe. Otros tienen implementaciones que varían de un sistema a otro. Por ejemplo, el SQL de SQL Server, de Oracle, de MySQL o de Postgres tienen variaciones entre sí. Muchos lenguajes tienen toda su documentación en inglés y no están traducidos. C#, Python y PHP están en español, entre otros, pero Java no lo está. Muchos lenguajes son de licencia libre. Lo positivo, que son gratuitos. Lo negativo, que no se responsabilizan económicamente de los errores que cometan las herramientas que proporcionan. Crítica a los lenguajes de programación. Tienes que saber inglés. Su sintaxis está en inglés. Sus módulos, clases, funciones, etc. están en inglés. No han evolucionado demasiado desde su desarrollo, salvo por la aparición de la programación orientada a objeto, la reflexión, la persistencia y poco más, siguen igual. Su sintaxis es incómoda, especialmente por el uso del punto y coma para separar instrucciones, y la no obligatoriedad de tabular de modo estandarizado, excepto en el caso de Python. Resulta frustrante escribir código. No detectan muchos errores, especialmente los lenguajes interpretados y los de tipado dinámico. Errores típicos: los valores null inesperados, los bucles infinitos, no cerrar recursos abiertos, las goteras o el abuso de memoria, entre otros. Cada lenguaje tiene sus herramientas, que hacen lo mismo que las de otros lenguajes. Pónganse de acuerdo y dejen de obligar a aprender formas distintas para conseguir lo mismo. Cada lenguaje tiene sus librerías básicas. Todas hacen lo mismo, pero con formatos distintos. De nuevo, pónganse de acuerdo y dejen de obligar a aprender formas distintas para conseguir lo mismo. Las librerías son de bajísimo nivel, de capa cero. Esto está muy alejado de las funcionalidades que se necesitan en las aplicaciones y hay que programar mucho cada vez que surge una funcionalidad, la cual seguro que surgió antes y alguien ya la programó, pero como no está dentro de las librerías oficiales, hay que hacer un desarrollo nuevo. Falta una capa 1 y superiores que esté estandarizada. No dan soporte a los distintos modelos de funcionalidades habituales en las aplicaciones, como serían la internacionalización, que incluye la traducción y los diferentes formatos de fechas, números, etc. El modelo de configuración, las operaciones con datos, que sería el CRUD o CLAP, para crear, leer, actualizar y borrar elementos de bases de datos, la paginación de datos, la notificación de errores, las comunicaciones con los humanos, el envío de emails, de SMS, etc., el diseño gráfico multidispositivo que sea responsivo, etc. No facilitan la escritura de programas de interfaz gráfica multisistema operativo. Actualmente tenemos sistemas Windows, Linux, Android, Mac OS, iOS, etc. Es muy difícil migrar el código escrito en un lenguaje a otro, a veces incluso de una versión del lenguaje a otra. Las librerías y las peculiaridades especiales hacen imposible automatizar el cambio. ¿Cuál es mi lenguaje de programación favorito? Ninguno. Mi primer aprendizaje fue con Pascal, lo odiaba. Luego pasé a C, me gustaba, pero era muy difícil no cometer errores con él. Después utilicé C++, una mejora respecto a C. Luego Java, que era muchísimo mejor que C++. Posteriormente utilizaba PHP, que es más fácil que Java, pero está especializado en web. Y C#, que es mejor que Java, pero solo servía con Microsoft al inicio. Además, también utilizaba SQL para manejar bases de datos, lo que me daba problemas de compatibilidades entre los distintos sistemas de bases de datos y ofrecía pobres resultados si las peticiones eran muy complejas. Ahora están de moda Python y Solidity, pero no los conozco demasiado. Actualmente uso Java, sobre todo porque me permite hacer desarrollos de consola, de interfaz gráfico a dispositivo con JavaFX, de aplicaciones web, de aplicaciones RESTful y para Android.
¿Cuál es el futuro, en mi opinión? Deberían existir librerías únicas multilenguaje y multicapa. La programación debería realizarse mediante aplicaciones de base estandarizadas y modificables, para aprovechar así el código existente. La programación debería realizarse con asistentes que eviten muchos de los errores que ocurren por no usar los patrones más adecuados para cada caso de uso. La programación debería incluir automáticamente los modelos funcionales requeridos según el tipo de aplicación en concreto. Cada aplicación debería documentar el código y generar casos de prueba que garanticen que el código funciona para ellos. Todos los desarrollos deberían ser multi-interfaz y multisistema.